Buen día, quien les habla es el doctor Fabio Beltrán, médico ocupacional de Stracon en el proyecto Quillabeco. Como parte del programa de capacitaciones en salud ocupacional, hoy veremos la capacitación en protección respiratoria. Recordemos las medidas de seguridad que se deben adoptar siempre que tengamos alguna capacitación. El contenido de esta capacitación, pues vamos a ver, en este contenido vamos a ver los objetivos acerca de esta capacitación, el proceso de la respiración, es importante entenderlo, los peligros y riesgos que hay respiratorios en el puesto de trabajo, los efectos a la salud por exposición a estos peligros y riesgos, la protección respiratoria que debemos usar de acuerdo al tipo de agente al que vamos a exponernos, en los exámenes o las evaluaciones médico-ocupacionales que corresponden justamente a la exposición al riesgo que tenemos, es decir, los exámenes médicos con los cuales nosotros vamos a evaluar justamente que no tengamos algún tipo de alteración por la exposición a estos agentes, y pues el programa de protección respiratoria por parte de salud ocupacional, en qué consiste. Los objetivos, ¿no? Principalmente es la sensibilización sobre las condiciones de exposición al polvo o algunos agentes respiratorios, ¿no?, que puedan causar un efecto perjudicial a la salud, ¿no? Así también conocer las patologías más frecuentes por exposición a los peligros respiratorios. También pues capacitar sobre las características de los protectores respiratorios, ¿no?, así como su uso correcto en las zonas de exposición a polvo, y reducir la incidencia de casos de neumoconiosis, ¿no? Neumoconiosis e intoxicaciones respiratorias. Hablamos pues de reducir pues que la aparición de enfermedades respiratorias por exposición a polvo o incluso a otros agentes químicos a los que pudiéramos estar expuestos. Esta capacitación y este programa tiene un alcance hacia los trabajadores de Stracon como también a los trabajadores de las subcontratistas. Es básico entender aquí justamente este proceso de respiración. Y para esto vamos a revisar un poquito cómo funcionan los pulmones, ¿no? Cuando inspiramos aire, el aire ingresa a través de los pulmones, de la boca, de la nariz, pasa a la laringe, pues pasa a la tráquea y luego a los bronquios, ¿no? Uno y dos bronquios y cada uno a un pulmón. Y de aquí pues va dividiéndose en ramas más pequeñas poco a poco hasta llegar a la parte central del pulmón, que justamente es este aparatito que vemos aquí, que son los alveolos. Y en los alveolos, ¿no?, que es la parte más distal, más alejada del pulmón, más pequeña del pulmón, justamente estos alveolos como bolsitas que vemos aquí, estos están recubiertos de lo que se llaman capilares sanguíneos. Es como vasos sanguíneos pequeñísimos que están recubriendo estos alveolos. ¿Y qué sucede aquí? Justamente el alveolo, bien, está rodeado de estos capilares. ¿Y qué sucede? Que en esta unión se hace el intercambio gaseoso. Es decir, el oxígeno que inspiramos llega hasta lo más profundo del sistema respiratorio, hasta los alveolos, ingresa y luego pasa hacia el torrente sanguíneo en esta unión, en alveolo capilar. Y una vez que el oxígeno ingresa al torrente sanguíneo, ese torrente sanguíneo, pues a través de las arterias, llega al corazón y desde el corazón, pues son enviadas, expulsadas a todo el cuerpo. Es decir, el corazón ya se encarga de expulsar toda esta sangre oxigenada hacia el cuerpo para llevar oxígeno a todos los tejidos. Bien, una vez que ya ha sido dispersado, ¿no?, por medio del corazón a todo el cuerpo, entonces regresa nuevamente ya hasta los capilares nuevamente aquí y se hace este intercambio y el oxígeno pues ya sale pero en forma de CO2, ¿no? Y cuando ya sale en forma de CO2 pues lo expiramos y lo eliminamos del torrente sanguíneo. Ya el oxígeno ya sale, ¿no?, ya sale sin oxígeno a esta sangre, ¿no?, y
se regresa por aquí nuevamente y se expulsa. Bien, con la expiración. Este proceso que se da en los alvéolos es importante conocerlos porque justamente es aquí donde tenemos los problemas cuando estamos expuestos, por ejemplo, al polvo. Cuando estamos expuestos al polvo, no solamente llega a pasar oxígeno acá, sino también aquí ya llega a acumularse, polvo, partículas de polvo. Comienza a llenarse esto de partículas de polvo y ¿qué pasa? Va lesionando estas paredes alveolares y por lo tanto, cuando se lesionan estas paredes, porque ese polvo comienza pues, a producir esas heriditas pequeñas aquí, ¿no? Y cuando saben que el cuerpo tiene heridas, posteriormente se cicatriza y cuando cicatriza aquí, tenemos el problema porque ya no puede hacerse un intercambio adecuado porque acá está lleno de cicatrices por el polvo, ¿no? O por algún agente químico. Entonces, este es el problema realmente que tenemos cuando las partículas de polvo son tan pequeñísimas que pueden llegar a pasar a este aparato, bien, a estos alvéolos, y pueden comenzar a producir estas heridas, estas cicatrices luego, que hacen pues que el intercambio gaseoso ya no se dé. Y después tenemos el problema de que nuestros pulmones, al estar llenos de cicatrices, pues ya no producen este intercambio y a esto le llamamos una fibrosis. Porque se fibrosa, se cicatriza esta parte de los alvéolos y ya no tenemos un buen intercambio gaseoso. Ya no llevamos suficiente oxígeno al cuerpo, ya nos cansamos fácilmente, produce tos y esto pues es progresivo e incapacitante. Entonces de esa forma debemos cuidarnos, asegurando pues que este polvo, ¿no? Estas partículas de polvo no lleguen a este lugar. Y para hacer esto necesitamos aplicar o pasar por algunas membranas que protegen, o algunas barreras, perdón, que protegen justamente que partículas extrañas ingresen a esta parte del cuerpo. Las barreras que tenemos, o la defensa natural del cuerpo, pues, está conformada justamente por algunas vellosidades, ¿no? Primero, ¿no? Las vellosidades que tenemos, pues, en la nariz. Sabes que hay pelitos en la nariz justamente que atrapan partículas de polvo grandes, ¿no? Y luego, pasando hacia adentro de la nariz, ya pasamos a la nariz, al sistema respiratorio, y vamos a ver que dentro de ese tracto respiratorio ya tenemos estos pequeños cilios se llaman, ¿no? Estos cilios, que estos cilios son pequeños pelitos, por así decirlo, pequeños vellos, ¿no? Diminutos, bien, que se encargan de empujar toda la mucosidad hacia arriba, o sea, expulsarla. Partículas extrañas que pueden ingresar, pues muchas veces se quedan pegados en esas vellosidades, pues, y poco a poco se expulsan, ¿no? Y se expulsan, pues, juntamente con el moco, ¿bien? Y que también el moco, pues, es una barrera, ¿bien? Esta mucosidad llega a ser una barrera porque las partículas quedan pegadas ahí y se llegan a expulsar. O sea, nosotros tenemos una defensa natural en el cuerpo que se debe encargar de que no entren sustancias extrañas, partículas extrañas al cuerpo. Sin embargo, el polvo o las partículas de polvo pueden ser tan pequeñas, que pueden llegar a o a pasar o a saltarse esta defensa natural y pueden llegar a los tractos inferiores del sistema respiratorio. Bien, ¿qué peligros respiratorios tenemos? Bueno, son muchos, ¿no? Dentro de ellos tenemos pues la exposición a agentes químicos, a agentes pues como las neblinas, los vapores, los humos, los gases, pues esos agentes químicos sí son perjudiciales y vamos a verlo con un poquito más de detalle, ¿no? ¿Qué es lo que podrían ocasionarnos? Los agentes químicos sí debemos saber identificarlos, conocer acerca de sus riesgos, peligros, forma de manipular, qué tipo de protección tener, eso lo vamos a ver un poco más adelante. También otros peligros respiratorios pues es el material particulado como el polvo.
Bien. Este polvo sí es perjudicial, lo que vamos a encontrar, ¿no?, en sobremanera dentro del proyecto. Bien. Tenemos también pues otros peligros respiratorios, deficiencia de oxígeno en algunos zonas de trabajo. Es decir, mira, esta persona puede estar trabajando en espacios confinados, ¿no? Y al estar trabajando en espacios confinados está expuesto pues a una baja cantidad de oxígeno. Y esa deficiencia, esa baja cantidad de oxígeno, pues produce también ciertos daños. Y esto combinado con que muy aparte de que haya poco oxígeno, también hay sustancias químicas, a veces ahí almacenadas, que pues producen un daño aún mayor, ¿no? Entonces esta deficiencia de oxígeno es un peligro también. Y también pues la combinación de todos estos, ¿no? Es decir, entras a un área confinada, hay polvo, o hay sustancias químicas, ¿no? O aparte de las sustancias químicas o de polvo a la que estás expuesto, también estás expuesto pues a otro tipo de gases, de vapores, ¿no? Estás trabajando en un área donde hay polvo, pero también estás trabajando en un área donde están dando mantenimiento mecánico a motores, ¿no?, a máquinas, y también hay pues otros tipos de sustancias ahí a las que les podemos estar expuestos. Los agentes químicos, bien, y si miramos esta imagen, nos vamos a dar cuenta justamente de algo que debemos recordar siempre. En primer lugar, muchos agentes químicos no expresan o no se traducen luego en una enfermedad al breve tiempo. Es decir, y muchos agentes químicos a los que podemos estar expuestos van a manifestar enfermedad muchos años después. O sea, tú en este momento que estás expuesto a un agente químico, es posible que no tengas ningún tipo de molestias hoy día, mañana, pasado, este año, 2 años, 3 años. Pero aquí a 5 años, 10 años puedes experimentar ya las molestias. ¿Por qué razón? Porque los agentes químicos podrían acumularse, no ser detectados, ¿no? Y esa acumulación crónica de ese agente químico nos puede producir pues el daño con el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. Otra cosa que podemos nosotros ver en esta imagen es que esta persona no está manipulando adecuadamente un agente químico, aparentemente. No está usando una protección respiratoria. Bien, por ejemplo, ¿no? Quizá hasta la vista podría afectarle a esta persona. Pero el no saber o el no conocer cómo debe realizarse el uso adecuado de un agente químico es lo que nos va a producir una enfermedad. Por ende, cada vez que manipulemos un agente químico, debemos conocer acerca de este. Y si no lo sabemos, tomamos un tiempito y preguntamos, pedimos la hoja de seguridad, la hoja MSDS, donde está detallado justamente cuáles son los riesgos de manipular dicha sustancia, qué medidas debo tener de protección, ¿no?, cómo podemos actuar inmediatamente en caso de que me exponga accidentalmente a este agente, ¿no?, sin la protección adecuada. Entonces tiene una hoja, una serie de datos, esta hoja de seguridad, que pues me ayuda a trabajar de forma segura con este agente químico. Si yo no lo tengo, esa hoja, y voy a manejar un agente químico, yo debo de tener mi tarea y pedir inmediatamente en línea de supervisión que nos enseñe, que nos capacite, que nos muestre la hoja de seguridad para poder conocer cómo se maneja este agente químico antes siquiera de tocarlo. Es importante cada vez que tengamos que manipular un agente químico. Bien. Al entrar en contacto, ¿no?, con un agente químico puede realizarse con varios tipos de entrada, ¿no? Puede ser que nos exponemos al agente químico inhalando la sustancia o el agente, bien, el vapor, el gas, el humo, lo que quiera, inhalándolo, podemos exponernos a este agente. Pero también a un agente químico podemos exponernos de vía dérmica. Podemos estar tocando algún agente químico y no sabemos, quizá, que ese agente químico puede penetrar la piel y puede llegar a nuestro torrente sanguíneo a través de la piel. Ustedes vieron que el efecto se produce cuando el agente químico entra al torrente sanguíneo, ¿no? Entra al torrente sanguíneo y luego se expulsa por medio del corazón hacia todo el cuerpo, ¿no?, contaminando el cuerpo. Es decir, no solamente tiene que llegar a inhalarse el agente químico, sino que también lo puedes tocar y también puede, como
quizá este agente químico puede atravesar la barrera de la piel y puede llegar a nuestro torrente sanguíneo, nos podemos intoxicar con este agente químico. También podemos accidentalmente digerirlo, ¿no? O que simplemente, pues, con la exposición tanto respiratoria como también con la boca abierta, podríamos nosotros inhalarlo o consumirlo o entrar a la vía digestiva. Y en casos más raros, pues que puede ser de forma parenteral, ¿no? Que especialmente los trabajadores de salud, pues que accidentalmente se pueden inocular, ¿no? Con alguna inyección, ¿no? Alguna aguja, por ejemplo, algún tipo de agente químico accidentalmente al cuerpo y pues entra directamente al torrente sanguíneo. Bien, tenemos neblinas, ¿no? Que son pequeñísimas gotas de líquido que normalmente eh, por, son producidas por las pinturas, ¿no? A la hora de usar una pistola, ¿no? Y que se condensan, pues, y quedan suspendidas en el aire, ¿no? Esas neblinas, pues, si llegan a ser perjudiciales, es importante que tengamos a bien revisar la hoja de seguridad para ver qué tipo de daño podrían estar ocasionando. Otros, pues, los vapores, bien, que son sustancias que se evaporan de un líquido, ¿no? O sólido, de manera que el agua se transforma en vapor y pues son fácilmente reconocidos porque tienen un olor característico, ¿no? Huelen de forma, pues, que podemos identificarlo, o sea, huele raro, tiene un olor característico de esta gente, ¿no? Esos son los vapores. Los humos, también de la misma forma, ¿no? Cuando un metal se funde o se calienta, se vaporiza, se enfría rápidamente y forma partículas muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire. Estos humos, los humos metálicos, por ejemplo, de la soldadura, son un peligro, un agente químico del cual tenemos que cuidarnos. Después son los gases, ¿no? Que son sustancias que a una presión y temperatura de ambiente están en estado gaseoso pues son invisibles, ¿no? Por ejemplo, el gas de la cocina o los gases que pues podemos tener para alguna actividad en particular, son gases porque en estado natural están suspendidos y no los podemos ver. Bien, en algunos casos pueden tener algún olor característico, ¿no? En algunos casos simplemente ya con el tiempo podemos ir sintiéndolos, pero es importante pues que reconozcamos los gases como un peligro. Y por otro lado, el material particulado. Bien, que son todas las partículas sólidas de cualquier tamaño, ¿no? Que puedan estar flotando o estar suspendidas en el aire. Bien, el problema aquí es que mientras más pequeña sea la partícula, más tiempo puede quedar suspendida en el aire. Y también, al mismo tiempo, más riesgo de ser inhalada. Y también asegurando de que al ser más pequeña es más difícil de ver. Por lo tanto, nosotros pudiéramos estar pensando que no estamos expuestos a este agente, porque el polvo es muy pequeño, ¿no? Y por eso es importante justamente realizar recurrentemente las medidas de exposición a polvo que haya en algunos puestos laborales. El polvo, especialmente en el proyecto, pues es de vital importancia eh, reconocer su exposición y también pues aplicar las medidas preventivas. Esto lo vamos a ver todo el tiempo en actividades de perforación, de chancado, ¿no? De maquinado, de granellado, va a haber siempre exposición en las áreas de minería. Entonces, sea en socavón o sea pues, en superficie, siempre va a haber en riesgo en el ámbito minero. Y aquí es importante conocer este concepto, ¿no? Miren, si tenemos una partícula que es de un tamaño de más o menos unas 10 micras, bien, esta partícula puede llegar a quedarse o a atraparse en el pulmón, ¿no? En 1% más o menos. O sea, es muy pequeño el riesgo cuando la partícula es grande, porque como es grande, no es lo suficientemente pequeña como para poder llegar a la parte más pequeñita del pulmón, porque son partículas grandes. Pero mientras la partícula se va haciendo más pequeña, el porcentaje de riesgo de que se quede atrapada en el pulmón va aumentando. Siendo así que si tenemos una partícula de más o menos unas 3 micras, miren,
aproximadamente el 70% de esta posición va a quedar atrapada en el pulmón. Y más aún, se haciendo más pequeña aún, llega a ser casi el 100% de partículas que se pueden quedar atrapadas en el pulmón. Y cuando las partículas de polvo se quedan atrapadas en el pulmón, pues ya sabemos que hacen heridas ahí y cicatrices y se fibrosa y tenemos una fibrosis pulmonar que pues se traduce con polvo, ¿no? Como silicosis, por ejemplo, ¿no? O neumoconiosis, ¿no? Por las cicatrices en los pulmones por polvo. Definimos aquí qué es polvo inhalable y qué es polvo respirable. Bien, inhalar significa pues que ingresa por la nariz, ¿no? Y se queda en las vías respiratorias superiores. Inhalas y se puede quedar ahí. Pero para que ya hablemos de que un polvo se respire, es porque ingresa al sistema respiratorio más profundo. O sea, que ingresa al pulmón, que ingresa pues a la parte, ¿no?, de los alvéolos. Entonces, si llega a penetrar a los alvéolos, es un polvo respirable. Y estos polvos son de menor tamaño, menores de 3 micras, son los más peligrosos. Bien, esto recordarlo siempre. Si el polvo o el material particulado es de menor tamaño o menor de 3 micras, y hablamos que más o menos ya un 70% se queda en el pulmón, este es el más peligroso que hay y del cual tenemos que cuidarnos. Por eso justamente se hacen los monitoreos para ver si tenemos polvo respirable en el puesto de trabajo. ¿A qué nivel actúan algunos agentes respiratorios? Bien, tenemos las partículas inhalables, las respirables e incluso los compuestos orgánicos volátiles. Las partículas inhalables, que hablamos, pues las partículas a 100 micras de tamaño, son partículas pequeñas, pero no tan pequeñas. Esas justamente se pueden depositar en cualquier parte del tracto respiratorio y ahí es cuando ocasionan problemas. Sin embargo, no son lo suficientemente pequeñas para llegar a ocasionar una lesión pues, más profunda, ¿no? No llegan hasta los alvéolos. Las partículas respirables, por el contrario, sí, pues porque llegan a penetrar a los bronquios, a parte ya de los pulmones y a los alvéolos, la parte más pequeña, ¿no? Y pues, como llegan a ese punto el sistema respiratorio ya no tiene esas vellosidades que se encargan de eliminar y barrer, ¿no?, los agentes extraños hacia afuera, ya esas partículas se quedan ahí, atrapadas, ya no se pueden barrer, porque a ese nivel de los bronquiolos y los alvéolos, ya no hay esas vellosidades que se encargan de barrer y eliminar esas sustancias, esas partículas. Por tanto, se quedan almacenadas ahí, ¿no? Y los compuestos orgánicos volátiles, por el contrario, hacen también, pues, o tienen un efecto diferente de nivel de acción. Porque muchos de ellos, a pesar de que sean inhalados y ingresan al sistema respiratorio, ocasionan una lesión, un daño a nivel neurológico también. O sea, pueden ocasionar un daño en el nivel respiratorio, pero más inmediato es el daño que pueden ocasionar en nivel neurológico. Y para esto, pues, podemos clasificarlos en sustancias que son asfixiantes. ¿Por qué? Puede ser que están expuestos, pues, a humo, por ejemplo, pongamos que están en un lugar donde hay mucho monóxido de carbono, ¿no? Y pues, ¿qué sucede? Que eso desplaza el oxígeno y al final el oxígeno que debería entrar al sistema respiratorio no entra porque justamente hay otro agente que está ingresando en su lugar y termina asfixiándolo. Y también hay otro tipo después de clasificación, comburentes, también inflamables o también tóxicos. Y vamos a ver dependiendo a qué nivel actúan cada uno de ellos. Miren, los efectos a la salud pueden ser varios, ¿no? Y aquí definimos los efectos que pueden ser a nivel respiratorio, o sea, los que pueden dañar el sistema respiratorio. Como decíamos, pues las partículas de polvo pueden ocasionar lo que se llama la neumoconiosis, ¿no?, o la silicosis, que son justamente daños en los pulmones o fibrosis en los pulmones por exposición al polvo de sílice, ¿no?, de las piedras, o al polvo,
¿no? Y tenemos pues ya desarrollado la neumoconiosis. Pueden ser tóxicos para el sistema respiratorio, podrían incluso algunos agentes ser cancerígenos, produciendo un cáncer pulmonar, ¿no? Como decíamos, fibrosis pulmonar propiamente dicha. Algunas sustancias pueden ser alérgicas, las personas que son alérgicas al polvo, ¿no? Pueden producir el tipo de alergias, ¿no? Pueden exacerbar un asma preexistente o asfixiarte, ¿no? Esos son los efectos a nivel respiratorio. Pero miren la gravedad de la exposición de algunos agentes a nivel neurológico. O sea, está asociado a niveles de neurotoxicidad, a casos de neurotoxicidad. Está asociado a casos de Parkinson por exposición a agentes químicos, como los compuestos orgánicos volátiles, los pegamentos, por ejemplo, ¿no? Las sustancias que se usan para pues, disolver los disolventes orgánicos, ¿no? Para las pinturas, por ejemplo, están asociados justamente a ocasionar cuadros neurológicos, a ocasionar dolores de cabeza o migrañas, epilepsias, ¿no? Saturnismo, que vamos a ver justamente qué significa este término, saturnismo, alteraciones neuropsiquiátricas, o sea, depresiones, ansiedad, justamente por, por exposición a la exposición a este tipo de agentes. Y con la exposición crónica incluso está asociado a una atrofia cerebral, es decir, el cerebro se hace más pequeño con la exposición a este tipo de agentes. Y tenemos muchas veces los trabajadores están trabajando en un espacio confinado, con la respiración, con el respirador quizás mal colocado, ¿no? O quizás no está usando el respirador adecuadamente, o está usando un respirador que no le corresponde, y pues comienza a sentir mareos, náuseas, ¿no? O dolor de cabeza. Y justamente porque tiene un efecto, y no solamente respiratorio, sino inmediatamente neurológico, ya que en la nariz, ¿no? Llega a estar el nervio olfatorio que está conectado directamente hacia el encéfalo, hacia el cerebro, y puede reaccionar inmediatamente con justamente síntomas neurológicos. Pero con el tiempo está asociado pues a diversos tipos de alteraciones neurológicas. Y finalmente también pues en algunos casos pues por vía dérmica, a la exposición a unos agentes químicos, ¿no? O incluso respiratorios, pueden ocasionar pues reacciones de alergias o inflamaciones en la piel. Esta imagen de aquí es de una persona con una caminata pues, característica de Parkinson, ¿ves? Muchas veces están relacionadas a la exposición a agentes químicos, pero esto no se desarrolla inmediatamente, esto es acumulativo y lo vamos a ver por qué. Miren, tenemos aquí una neumoconiosis. ¿Qué es lo que sucede en un pulmón normal? Es como el que ven aquí arriba, ¿no? Está muy bien, toda esta textura es homogénea y todo esto, pero luego con la exposición o las cicatrices que se van formando en los alvéolos por exposición al polvo de sílice, a la neumoconiosis, ¿no? La neumoconiosis se expresa justamente con daño pulmonar irreversible. Irreversible. Esta enfermedad pues es incapacitante, ¿no? Progresiva. Este daño, como les decía, es irreversible, pues esta fibrosis va exponiendo pues a todo el pulmón y poco a poco pues se va gastando, se va evidenciando más, ¿no? Los daños que se van generando dentro de los alvéolos, pues y produciendo dificultad respiratoria, la persona tiene que estar usando oxígeno, ¿no? De por vida, ¿no? Hasta que llega el punto en que ya no da más. Bien, entonces esto se puede evitar de todas formas. Como les decía, pues la neumoconiosis o esta fibrosis, ¿no? Puede tener varios sobrenombres, ¿no? De acuerdo al tipo de agente al cual estés expuesto. Puede ser, por ejemplo, al polvo de sílice o al óxido de sílice y llamamos la silicosis, pues, ¿no? Al asbesto, ¿no? La asbestosis, ¿no? Que son ya compuestos que están prohibidos su uso porque son, aparte de dañinos y ocasionar neumoconiosis, pues, también pueden ocasionar cáncer pulmonar, ¿no? Está bastante asociado a esto. Y así varios, ¿no? Berilio, carbón, aluminio. El saturnismo que veíamos antes, bien, es por la exposición a plomo. La exposición crónica a plomo nos ocasiona un saturnismo. Bien, y varios tipos de compuestos. Siderosis por exposición a hierro y todo esto. La exposición ocupacional al plomo, bien,
está asociado, pues, como decía, a sistemas, perdón, a síntomas neurológicos, ¿no? Y también pues a saturnismo. Miren lo que pasa, las personas que están expuestas pues a actividades de pintura, ¿no? Usando los solventes, las personas que están trabajando con minería, ¿no? Con ese tipo de metal, ¿no? Las personas que están expuestas a soldadura, bien, y pues también pues a agentes pues que son derivados pues del petróleo, ¿no? Y también justamente por exposición de contacto, es decir, hasta los mismos plomeros, ¿no? Como decíamos, los gafiteros, los plomeros, decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes manipulaban, pues, ¿no? Materiales de plomo, ¿no? Antes las tuberías y cañerías eran justamente de plomo y el contacto directamente pues, con ellos hacía pues que el plomo pueda ingresar por vía térmica, porque el plomo puede ingresar por la piel y puede ir acumulándose en el torrente sanguíneo. Miren cómo se está expuesto a plomo, ¿no? Se puede inhalar el plomo, se puede ingerir accidentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues, en algunos lugares, pues, quizás de minería informal, están explotando quizás este metal, ¿no? Y justamente pueden contaminar, pues, ríos, pueden contaminar vertientes que, pues, luego terminan en una población y la gente toma esa agua y, pues, poco a poco van acumulando esta sustancia y pues tienen, si es mucha la exposición, efectos más rápidos, ¿no? O efectos a largo plazo. Y también puede haber absorción percutánea, ¿sí? Es decir, puede haber por contacto, ¿no? Hay estudios que pues sugieren esto, ¿no? Que simplemente el contacto al plomo pues puede ocasionar, ¿no? La absorción de esta sustancia al torrente sanguíneo. Y los efectos pues a nivel de endocrino, a nivel cerebral, hepático, renal pues, ¿no? Son bastante evidentes. Y también a nivel óseo, porque ocasionan deformidad ósea. Miren este caso de saturnismo, ¿no? La deformidad es evidente, ¿no? La alteración ósea es muy evidente, pero esto no es inmediato. Bueno, con la exposición prolongada, ¿no? Y mínima al plomo, no da un efecto inmediato, sino pues con los años va produciendo ciertos efectos. Es decir, voy acumulando el plomo en mi sangre, ¿no? Y con los años esa acumulación va dañando mi cuerpo, ¿no? Hasta pues ya ser muy evidente, ¿no? Y ya con estudios se evalúa. Por eso las personas o los trabajadores que están expuestos, por ejemplo, en soldadura, pasan una evaluación de metales pesados, ¿no? Plomo, cadmio, por ejemplo, son compuestos a los cuales se monitorea, se pasan sus exámenes médicos ocupacionales para ver justamente sus niveles de plomo en sangre, para ver que no estén sobre los límites permisibles. Bien, y pues obviamente la exposición, la prevención sobre todo, es decir, los trabajadores que estén expuestos tienen que estar siempre con máscara, que es lo que se ve en los trabajadores informales, o sea, tú trabajas aquí como soldador, pero luego vas a tu casa, haces trabajos de soldadura por tu cuenta y no usas tu máscara, no usas tu respirador, ¿no? ¿Y qué sucede? Vas acumulando ese plomo en tu sangre, ¿no? Sin darte cuenta, vas dañándote. Eso se ve en todos lados, ¿no? Si tú vas a un lugar de taller de soldadura, ¿no? Informal, por así decirlo, informal, ¿no? O con un muy mal control, pues, de esto, la gente, pues, se enferma de esto. Se enferma y a veces no sabe ni por qué. Ah, una maldición me ha llegado. No, pues, señores, es porque usted está expuesto a sustancias sin la debida protección. Así que si tú estás expuesto en el trabajo, debes asegurarte que saliendo del trabajo también estés cuidándote y también estés usando adecuadamente tu protección. Para seleccionar un respirador adecuado, hay que saber siempre a qué sustancia nos vamos a exponer, ¿no? ¿Qué tipo de contaminante es? ¿Polvo? ¿Es un gas? ¿Un vapor? ¿No? En qué forma se encuentra, si está suspendido en el aire, ¿no? O vamos a usarlo tipo spray, se tiene que evaluar justamente qué tipo de sustancia vamos a usar, ¿no? Cómo nos puede afectar, qué nivel de toxicidad puede tener, ¿no? Qué concentración, y también cuánto tiempo vamos a estar expuestos sobre ello. Bien, porque hay también unos límites de exposición permisible que se deben evaluar según pues algunas guías que se manejan a nivel legal.
También es importante analizar el tipo de respirador que voy a usar. ¿Por qué hay respiradores de media cara, hay de cara completa o full face, ¿no? Y de alto contenido, ¿no? Es decir, es posible que el agente químico que voy a manipular no solamente ingresa por vía respiratoria, sino también por vía conjuntival, es decir, con la vista, por los ojos. Entonces puede llegar a los ojos y puede irritar quizá los ojos o simplemente absorberse ese químico por vía conjuntival, porque en los ojos tenemos pues una capa, una membrana que se llama conjuntiva, que pues justamente es la que absorbe algún tipo de agente, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos nuestras gotas como tratamiento, ¿no? Antibiótico podemos usar por los ojos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ese antibiótico llega a la conjuntiva y se absorbe ahí por vía conjuntival y llega a la sangre. Entonces, sabiendo eso, obviamente la exposición a algunos agentes químicos que puedan ser absorbidos por vía oftálmica a través de los ojos, pues van a requerir de todas formas una protección full face, toda cara, cara completa. También, también se deben elegir el tamaño adecuado, ¿no? Quizás solamente tengo cara pequeñita y no voy a elegir pues un respirador muy grande porque pues obviamente no va a sellar adecuadamente, así que hay tamaños pues, ¿no? Small, L y M, ¿no? Hay que leer las instrucciones también siempre del fabricante, y pues y también todos deben tener una certificación NIOS, ¿no? Una certificación pues internacional de protección. Y también pues ver justamente ya la clase de filtros, pues, ¿no? Y el nivel de eficiencia de los filtros. Es importante eso a la hora de ver el tipo de respirador, el filtro que voy a usar, de acuerdo al tipo de agente o contaminante al que voy a estar expuesto. Bien, hay diversos tipos, ¿no? De acuerdo al tipo de los colores, ¿no? Por ejemplo, vapores orgánicos, el vapor negro, ¿no? Los ácidos, lo del amoníaco, el sílice, polvo que usamos el morado, el magenta, ¿no? Mercurio, anaranjado, o sea, varios tipos de colores podemos usar, ¿no? De acuerdo al tipo de agente que vayamos a estar expuestos, ¿no? Hay números, obviamente, de cada uno de estos tipos de filtros que podemos usar, ¿bien? Y también considerar cada qué tiempo vamos a usarlo. Eso va a depender mucho de la frecuencia, bueno, la frecuencia a la que podemos estar expuestos. Es decir, es diferente de que yo esté expuesto a un agente químico, pues una hora quizás al día, ¿no? A que esté expuesto al agente químico, pues las 8 horas o 12 horas que estoy trabajando, ¿no? Si es así, pues el respirador, el filtro va a tener que cambiarse con mucho más frecuencia que el otro. Generalmente un filtro no sirve cuando nosotros sentimos el olor característico, ¿no? Y se puede cambiar generalmente entre un mes a 3 meses, en algunos casos hasta 6 meses, de acuerdo al tipo o a la frecuencia de la exposición. Debemos saber cuidar adecuadamente los respiradores. Sabemos que pues estos respiradores pueden contaminarse también, ¿no? Así que hay que lavarlos. Esos respiradores son lavables, ¿no? No vayamos pues acostumbrados, no nos vayamos a acostumbrar pues a usar el respirador todo el día, todos los días, ¿no? Y pues ya están mugres, sucios o contaminados ahí esos respiradores y los sigues usando, ¿no? Sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Con, con frecuencia vamos a estar limpiando, lavando ese tipo de respiradores. Obviamente no los filtros, sino los respiradores, ¿no? Para pues luego almacenarlos de una manera correcta. ¿Cómo sé que estoy usando un respirador de forma adecuada? Esto es vital. Cada vez que uses un respirador, tú tienes que asegurar que haya un sello adecuado del respirador. Y para eso se usan dos tipos de pruebas. El tipo de prueba de presión positiva y el de presión negativa. El de presión positiva significa empujar, ¿no? Empujar. Y presión negativa significa jalar. Bien, con ese concepto pues sabemos que la presión positiva va a consistir en tapar la salida de aire del respirador y empujar aire, soplar. Pero ese soplar, ese exhalar es ligero, ¿no? Y hay que mantener más o menos una presión regular en el respirador soplando durante unos 10 segundos. Si el aire no se siente saliendo por los bordes, entonces el cierre es perfecto, ¿no? Y si fuera así, pues simplemente
ajustas la correa y ya está, listo, ¿no? Si no fuera así, perdón, ajustas nuevamente, ves bien y haces nuevamente la prueba. Pero esta prueba debes aplicarte cada vez que te pongas un respirador, especialmente en las áreas de mayor exposición a polvo. La prueba de presión positiva. De la misma forma, podemos hacer la prueba de presión negativa, es decir, jalando aire, inspirando. Entonces, para eso tenemos que tapar la entrada de aire, es decir, los filtros. Acuérdate que los filtros son la entrada y el respirador también tiene una salida por el medio de aire, ¿no? Entonces, aquí vas a tapar tú la entrada de aire, o sea, vas a tapar los filtros, la parte de entrada de filtros, y luego vas a inhalar, ¿no? Entonces, inhalas mantenido por unos 10 segundos y ver justamente que no entre aire. Si es así, el cierre está perfecto, y si no, simplemente vuelves, acomodas las correas y vuelves a intentarlo. Dentro de estos dos, el más frecuente es el de presión positiva, pero debes saber y memorizar que esta presión, estas pruebas, debes hacerlas siempre que vayas a usar respirador para asegurar que el cierre sea efectivo, y pues asegurar pues de que no haya ningún otro tipo de obstáculo dentro del uso del respirador. En algunas ocasiones, al momento de hacer inspecciones recientemente, me he dado cuenta que algunos, ¿qué hacen? Se ponen un cobertor que usan para la cara, bien, y sobre el cobertor se ponen el respirador. Eso jamás. El respirador debe estar en contacto con la cara. No puedes ponerte nada antes que el respirador. Si quieres ponerte algo más, porque quizás te tapa la cara, qué sé yo, puedes colocarte algo así encima, pero el respirador siempre en contacto con la cara. Bien, tienes que asegurarte de que vas a usar el respirador para el fin para el cual fue creado. Es decir, miren, este señor está usando una máscara N95, ¿no? En actividades como esmerilado, ¿no? O incluso soldadura. Esto no se puede hacer, ¿no? Esta mascarilla es una mascarilla que se usa para polvo, la N95, la KN95, pero no debe ser usada para ese tipo de actividades. Más aún, pues, ¿no? Hasta se puede quemar, ¿no? Entonces, no debes usar, porque esto no te va a proteger absolutamente en nada. La máscara N95 se usa solamente para polvo y no se usa para otro tipo de agentes, humos metálicos, por ejemplo. Vapores, humos, eso obviamente no va a servir este tipo de mascarilla, solamente para polvo. Así que asegúrate siempre de usar la mascarilla o el respirador que sea adecuado para el agente que vas a usar. ¿Cómo cuido mi respirador? No lo deformes, no lo arrugues, no estés moviendo constantemente sus partes, doblándolo. Límpialo regularmente, lávalo regularmente, ¿no? Déjalo bien seco antes de guardarlo en un lugar, ¿no? En una bolsa, por ejemplo, ¿no? No vayas a dejarlo húmedo, todo mojado y lo vas a meter en la bolsa porque después se honguea, peor es, ¿no? Entonces, siempre que lo laves o lo limpies, déjalo bien sequito y luego lo almacenas en una bolsa. Bien, los filtros tienen una capacidad limitada, como les he mencionado, y siempre que sientas un sabor, ¿no? Un olor característico y extraño, te das cuenta que el filtro ya no está sirviendo, ¿no? Obviamente verificas tú que esté bien sellado, ¿no? El respirador. Pero si fuera así, ¿no? Y a pesar de eso sientes este olor característico de la gente que estás usando, es porque el filtro ya necesita ser cambiado, ¿no? Te pueden arder los ojos, la garganta, igual, pues eso. Entonces tienes que inmediatamente salir del lugar y cambiar los filtros. Obviamente, reconocer pues que debes estar sin este tipo de barba, o sea, sin barba realmente. No puede estar barbón y estar usando el respirador. Bien, yo he tenido casos, viene un trabajador, pintor, está pintando en un tanque, viene acompañado de su supervisor y dice, pues, le duele la cabeza al trabajador, ¿no? Quítate un ratito el respirador y se quita el respirador y el señor lleno de barba. O sea, no se había afeitado, está lleno de barba realmente, de belleza en la cara y ¿qué pues, sucede? Que obviamente el respirador no sella adecuadamente. Entonces siempre asegúrate que vas a usar el respirador, afeítate, bien afeitado y te lo colocas. Si no, no va a ser un sello hermético.
Si hay limitaciones médicas, ¿sabes qué? Yo soy asmático, no puedo estar pues con respirador porque me altera, no me deja respirar bien, ¿no? Entonces, y eso comunícalo inmediatamente. ¿Sabes qué? Hago mucho esfuerzo para ponerme respirador, es incómodo, ¿no? No puedo tener una condición médica que no me permite estar cómodo con respirador, notifícalo inmediatamente, ¿no? No puedes estar trabajando si tienes alguna condición que pueda agravar tu situación. Los exámenes que usamos dentro de la evaluación respiratoria, por ejemplo, son la espirometría. Esta espirometría nos permite evaluar tu capacidad pulmonar, es decir, cuánto oxígeno, cuánto aire, entre comillas, puedes tú tener retenido en tus pulmones. ¿Cuál es la capacidad de esto? ¿Y cuál es la capacidad de expulsarlo, ¿no? Inmediatamente, porque te hacen soplar muy fuerte, muy rápido, para ver hasta qué punto pues tenemos nosotros las medidas, los volúmenes en los pulmones, ¿no? Esto sí es importante y siempre lo cuidamos, ¿no? De esto puedes tener tú dos tipos de observaciones. Observaciones por un patrón obstructivo, es decir, que tú soplas y no eliminas todo el aire inmediatamente, demora mucho porque hay una obstrucción que te impide pues, eliminar el aire, generalmente se da en personas con asma, y hay patrones restrictivos, es decir, que no puedes o no tienes tanto suficiente aire en los pulmones. ¿Por qué? Porque quizás hay un daño en los pulmones, por lo cual no te permite acumular una gran cantidad de aire. Entonces, esos dos patrones que tienen que estudiarse, se evalúan, si es necesario se hace una interconsulta, se evalúa más a fondo este caso, a ver de qué se trata estos patrones que puedes tener alterados. Como parte, también pues, como parte de la evaluación médica está la radiografía de tórax, obviamente, ¿no? La radiografía de tórax y una evaluación, una auscultación que te pueden hacer en los pulmones, ¿no? En caso amerite. Esta radiografía de tórax sí nos da una señal de que pues si tienes un patrón de neumoconiosis o no, ¿no? O quizás otras alteraciones que tú no conocías. Estas evaluaciones se hacen anualmente. Como parte del programa de protección respiratoria evaluamos todo esto, ¿no? El uso de respiradores, ¿no? Mascarillas, de ser necesario de acuerdo al tipo de agente, se hacen monitoreos de higiene ocupacional anualmente para ver el grado de exposición al polvo o exposición a agentes químicos a los que puede estar expuesto, se hacen capacitaciones, difusiones de material pues, informativo sobre el uso correcto del respirador, los peligros que hay con respecto a la exposición a compuestos orgánicos volátiles, polvo dentro del lugar de trabajo. Bien, y hay señaléticas, obviamente, de uso obligatorio, esto lo vas a encontrar en el proyecto. Si ves tú este tipo de señales, que tienes que usar obligatoriamente el respirador en estos lugares. Bien, y pues casos que tengamos ya de alteraciones, pues también le hacemos un seguimiento como parte de la salud ocupacional, ¿no? Para evaluar justamente el desarrollo de una posible enfermedad o simplemente asegurarnos de que la persona que tenga alguna condición que lo pueda predisponer a un daño, tome las medidas necesarias, es decir, asegurar estrictamente la verificación del uso adecuado del protector respiratorio, hacer una inspección, ¿no? Directamente al trabajador que pueda estar más expuesto o que tenga condiciones médicas relevantes, bien, para poder asegurar una adecuada protección respiratoria. Nuestra meta siempre es que todos los trabajadores regresen no solamente sin accidentes, sino también sanos y salvos todos los días. Así que depende mucho de la conciencia de cada trabajador para que podamos llevar a cabo en conjunto esta meta que tenemos como el área de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en el trabajo. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.